Bien, hermanos, hoy continuamos lo que es los mensajes que estamos teniendo. En sí, la serie de mensajes se llama ¿Quién elige al pastor? Y hoy vamos a estar hablando acerca de la examinación del carácter. Examinando el carácter titula el mensaje. Ya que nosotros tenemos dos listas muy importantes. Una se encuentra en 1 Timoteo, capítulo 3, y la segunda en Tito, capítulo 1. Estas secciones son de suma importancia y son primarias. ¿Por qué de manera primordial debemos estudiar estos pasajes? Es porque la intención de Pablo al escribir era específicamente eso, poner en orden la iglesia, y le está dando instrucciones a Timoteo y a Tito cómo se debe seleccionar a estos candidatos para el pastorado y para el diaconado. O sea, esto es algo muy claro, muy importante y directo, ¿ya? Si tuviera que ponerte una analogía, un pastor estaba explicando lo siguiente hace muchos años atrás. Decía, cuando tú tienes un auto en Estados Unidos y te lo compras 0 kilómetros, te viene con algo que muchos autos a veces no tenemos nosotros cuando compramos de segunda mano, que abres una de las guanteras y encuentras ahí su manual de instrucciones. Ahí te dice todo. Te dice dónde tienes que poner agua al radiador, dónde está la batería, qué tipo de cambio tienes que hacer, pero está dividido por capítulos. Ahora, si tú buscas la palabra motor, ¿ok? ¿Dónde vas a encontrar esa palabra motor en todo lo que es el manual de instrucciones? Está bien ahí, hermano, muchas gracias. ¿Dónde vas a encontrar? Bueno, vas a encontrar en diferentes lugares, ¿sí o no? Te voy a dar un ejemplo. Tal vez hay un capítulo entero que dice cuidado y atención al motor, ¿no? Y es un capítulo de 20 páginas. Pero si buscas la palabra motor, también la vas a hallar en cómo lavar el auto. Va a decir, puedes lavarlo externamente, abres el capó y sí, puedes lavar el motor. Ahora, cuando tú quieres saber de manera profunda cómo se tiene que cuidar el motor, ¿a qué capítulo vas? ¿Al lavado o al capítulo exclusivo de el motor y su mantenimiento? Al motor y su mantenimiento. Lo del lavado es importante, claro que sí, pero es secundario. Lo primario es ese capítulo. De tal manera que ahora nosotros, cuando tenemos que escoger autoridades, cuando hablamos de gobierno de la iglesia, ¿a qué pasajes vamos? A estos pasajes didácticos que tenían la primera intención de mostrar cómo elegir pastores. Ahora, hay otros pasajes que hablan de los pastores, pero tenemos que tomarlos en ese orden. Porque según nuestra regla de interpretación bíblica, los pasajes más claros nos guían a interpretar los pasajes más oscuros. Y es así como interpretamos la Biblia. La Biblia la interpretamos con la Biblia. Los pasajes más claros nos iluminan a los pasajes más oscuros. Ahora, yo tengo un gran problema ahí. ¿Sabes cuál es el problema que yo tengo? El problema que tengo es que hay pasajes tan claros que ni aún así los cumplimos. Déjame darte un ejemplo. Vámonos todos a Mateo capítulo 6. Mira este pasaje, cuán claro es. Dime si es claro o no es claro. Mateo capítulo 6. Dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 6, verso 7. Por si acaso estamos en una sección grande del Sermón del Monte, que está hablando Jesús. Y orando, dice el verso 7, no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. Hermanos, díganme que esto es claro. ¿Está contando una fábula? ¿Un misterio? ¿Una visión? No. ¿Qué está diciendo? No uséis de vanas repeticiones. ¿Sí o no? Es claro. Dime que es claro. Es muy claro, pastor. Ahora, a continuación dice, vosotros pues oraréis así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y el hombre ve eso y se pone a repetir como loro eso. Acaba de decir, no uséis de vanas repeticiones. Y muchas iglesias, incluyendo la católica, han tomado ahora el Padre Nuestro y ahora es una vana
repetición. Yo no puedo creer cuán clara puede ser la palabra y no has saltado ni un versículo y ya estás violando lo que Dios y lo que Cristo te ha dicho. No uses vanas repeticiones. Ok. Y procedes a repetir el Padre Nuestro como loro. ¿Tienes algún problema? El Padre Nuestro 50 veces. Querido hermano, ese problema lo tenemos muy enraizado en nuestro corazón. La palabra de Dios es clara. Amén. La palabra de Dios es lo que es oscuro son nuestros corazones, que torcemos la palabra de Dios y queremos hacerle decir lo que nosotros queremos. Recuerdo que cuando yo era niño, tristemente era muy travieso y rebelde. Y mis padres me dijeron, ya no golpees a tu hermano, porque a mí me gustaba darle golpecitos. ¿Y qué hice? Ya no le voy a dar golpecitos. Así que me acercaba y solamente movía mis manos sin tocarlo. Y él empezaba, mami, me está molestando. Pero tú me dijiste que no lo pegue, no lo estoy pegando. Porque no lo estoy tocando. Pero seguía violando lo más claro. ¿Por qué te comento todo esto? Porque ahora cuando hablamos de examinar el carácter del pastor, hermanos, creo que el pasaje es muy claro. Creo que si yo profundizara en las raíces griegas y las demás analogías y pasajes paralelos es algo bueno. Pero ¿de qué serviría todo eso si no te das cuenta que el oscuro corazón tuyo es el problema? ¿De qué sirve que tú entiendas y leas no uses vanas repeticiones si luego procedes a repetir como loro? ¿De qué sirve que tú sepas cuáles son las cualidades de carácter del pastor cuando al final vas a poner excusas y decir, no, eso le dejaremos nomás, es muy mayor o es muy joven, o bueno, pues si nosotros lo quitamos del pastorado nos quedamos sin pastor? Y empiezas a justificar lo injustificable. Así que, hermanos, hoy vamos a estar examinando el carácter del pastor, y se va a dividir el mensaje en dos partes. Hoy va a ser una y la siguiente semana la otra, ya que en medio de todas estas cualidades de carácter, si tomamos una lista de 1 Timoteo capítulo 3 y Tito capítulo 1, ¿sabes cuántas cualidades están listando, hermanos? ¿Alguien tiene alguna idea del número? Porque se mencionan cualidades, ¿verdad? ¿Cuántas? 11. ¿Quién da más? 15. 20. No te he preguntado tu edad, hermano. 26, hermano. Y podríamos considerar esas 26 cualidades. Pero les digo, si tuviéramos que tomarlas solamente el día de hoy, aparte de los puntos que quiero mencionar, nos tomaría un poco más de tiempo. Así que vamos a tratar de sintetizar y hoy vamos a estar hablando de aspectos clave y específicamente qué se requiere para una correcta examinación. Y la siguiente semana vamos a hablar de esas 26 cualidades, aunque sea de manera breve, ¿ya? Así que, primero, hermano, ¿qué se requiere? Ya que vamos a examinar el carácter, primero leamos qué dice 1 Timoteo capítulo número 3. Vamos rápidamente a 1 Timoteo capítulo 3. Y dice la palabra de Dios desde el verso número 1 hasta el verso número 7. Palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible. Que no tenga en la lista que vas a ver a continuación, debe ser irreprensible. En toda esa lista que tienes a continuación, no tiene algo escandaloso de lo cual le puedan agarrar. ¿No hay nadie perfecto? Claro que no hay nadie perfecto. Pero no hay nada de tal manera desordenada que lo descalifique. Ahora veamos, dice, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer. ¿Te das cuenta, hermano, cómo empieza a dar las cualidades, pero te empieza a hablar del carácter de este varón? No solamente son requisitos, estos son los siguientes requisitos. Que tenga 100 sobre 100 en angeleología, en teología propia, teología sistemática, teología bíblica, antropología. Todo eso es importante. No te digo que no. Pero mira lo que te empieza a decir. Te empieza a decir primero, fíjate su matrimonio. ¿Es marido de una sola mujer? Ah, no, ya tuvo 3.
3. Abandonó a una, dejó a la otra. ¿Cómo puede pastorear al rebaño de Cristo? Si es alguien infiel, a la persona de pacto le ha traicionado, ha sido infiel. ¿Cómo va a ser fiel a Cristo? No puede estar en ese cargo. Puede ser restaurado y ser un miembro, pero ya no puede ser un pastor. Así que empieza, por eso te digo, en áreas que son del carácter. Es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro. En sí, aquí la palabra griega que se usa es no amante del dinero, o literalmente no amante de la plata. No amante del dinero, verso 4. Que gobierne bien su casa. ¿Qué quiere decir con esto? Que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. O sea, sus hijos tienen que estar en sujeción. Y es muy importante que esta cualidad es la que se va a mencionar de manera más larga. Si tuvieras que decir cuántas palabras se usaron para una cualidad, en esta cualidad se usan muchas palabras. Para decir no avaro es una palabra griega, ¿no? En el griego solo una, no amante del dinero o de la plata. Pero en esta cualidad de gobernar bien su casa, hasta te la dice, te la explica y hasta en paréntesis en español tenemos una explicación más profunda. Dice que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Y por si necesitaras una explicación extra, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Luego avanza, no un neófito. Si tuvieras que decirlo de una manera transliterada, no un nuevo feto, no un recién nacido, no un recién convertido. No sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. ¿Ya te imaginas a alguien recién convertido, nuevito en la fe, y todos lo miran, a ver, tiene barba, sí, parece reformado, ya. Tiene la edad, tiene la jerga, ha visto muchos videos de R.C. Sproul, tiene voz de locutor, pastor. Y luego él va a estar, me convertí y a los 6 meses pastor. ¡Wow! ¿Y qué dice? Que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo, que él anheló el trono de Dios. Ese orgullo. Dice, no un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Una vez más, hermanos, ahí ves requisitos de carácter. El único que a veces se menciona, ¿no?, que a veces se hace énfasis, es el que dice apto para enseñar. Pero recuerda el contexto. El contexto te da a entender que es un carácter de apto para enseñar. ¿Cómo sé que ustedes enseñan bien? Pastor, mándenos a predicar. Sería muy interesante que entre la examinación sea, ¿qué tal? ¿Hay devocionales familiares? ¿Enseña a su esposa? ¿Enseña a sus hijos? En su carácter del cotidiano vivir. Porque cuando dice aquí no iracundo, no pendenciero, no quiere decir que en el púlpito nomás no es pendenciero, sino en toda su vida. Lo mismo, el apto para enseñar no es solamente en el púlpito, es en toda su vida. Porque tienes algunos que para enseñar en el púlpito capísimos, pero para ir a predicar el evangelio, para visitar a un hermano, para darle un discipulado, hay flojera. Apto para enseñar en todo tiempo. Tito, capítulo número 1. Es importante que veamos esta lista, hermano, que es clara. ¿Te das cuenta? Es clara esta lista que tenemos. Por su gracia, hermanos, tenemos requisitos claros. El oscuro es nuestro corazón. Tito capítulo 1, verso 5. Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como te mandé. El que fuere, y otra vez viene, irreprensible. Todos, hermanos, tenemos pecados, confesamos nuestros pecados. No hay nadie perfecto.
pero no hay nada que lo descalifique escandalosamente. Dice la instrucción así. Verso número 6. El que fuere irreprensible, marido de una sola mujer. Otra vez, el pastor o el candidato al pastorado y su mujer. Hay una unión de pacto que es hasta la muerte, que se tiene que poder respetar. Y es algo muy, muy valorado. Y que tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni rebeldía. Acá el requisito no es que deben ser salvos, porque tú no estás en control de eso, ¿verdad? Tú no eres el Espíritu Santo que convierte a tus hijos. Lo que está marcando aquí es que esos hijos que que tienes y que dicen que son creyentes, tienen que estar en sujeción y no son acusados ¿de qué? De disolución y rebeldía. Aquí está dando un guiño a lo que era en el Antiguo Testamento, hijos rebeldes que dependen de ti, se emborrachan, malgastan y tú los toleras. Si hay un candidato así, con su hijo que dice que es creyente y vive una vida en rebeldía, ¿no? En disolución, que es malgastar el dinero, entonces eso te descalifica. Porque primero tienes que ocuparte de ¿quiénes? De los que están en tu casa. Dice así la palabra de Dios. Verso 7. Porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Así que, hermanos, tenemos aquí requisitos muy claros. Y todos estos requisitos tienen que ver con el carácter. Y son muy claros. Así que, hermanos, analizando estos requisitos que son claros, primero le damos gracias a Dios porque no nos ha dejado en nada. Tenemos que escoger estas autoridades y tenemos una norma. Tenemos una lista muy larga de cosas que tenemos que analizar todos nosotros. Estos 26 elementos. ¿Por qué es importante, hermano, que analicemos todos estos elementos de carácter? Porque hay falsos maestros que están vestidos con pieles de ovejas, pero por dentro son lobos. Son lobos muy rapaces. Y estoy muy triste de que en muchas iglesias, y Dios nos guarde, que Dios te guarde a ti y a mí, de que seamos tan fácilmente encantados, como hipnotizados, como niños tontos, nos puedan estafar por simplemente una carcasa, algo llamativo. Y eso es lo que hacen esos falsos maestros. Tienen la jerga, tienen la apariencia, pero no tienen el carácter. Vámonos a Mateo capítulo 7, que va a ser de gran bendición. Vamos a verlo para este punto y para el siguiente. Mateo capítulo 7, dice la palabra de Dios en el verso 15 así. Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Y ahora viene la gran pregunta, ¿no? Pastor, entonces tenemos que guardarlos. ¿Cómo los reconocemos? ¿Verdad? ¿Cómo se reconoce a esos lobos rapaces? Bien, hermana. Dice el verso siguiente. Por sus frutos los reconoceréis, ¿no? Los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buen fruto, ¿no? Pero el árbol malo da malos frutos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que, repite tanto la palabra frutos, ¿no? Así que, por si acaso nuestra cabeza dura no ha entendido, así que, por sus frutos los conoceréis. Ahora díganme, hermanos, yo
agradezco a nuestro hermano Juan Carlos y su gran generosidad al ponernos a veces limoncitos allá para que nos llevemos, ¿no? Y hay ocasiones que voy a la casa de mis padres y digo, ¿dónde están los limones? Pero no hay los limones. Y me dices que no es tiempo, tienes que esperar. Y se requiere para ver esos frutos tiempo para examinar el carácter. Así que cuando habla de sus frutos, ya te está diciendo de manera muy implícita, directamente, tiempo. Dale un poco de tiempo. Papá, ¿cómo sé que esto es realmente me han regalado en una maceta un arbolito de frutillas? ¿Cómo sé que no me han estafado? Bueno, hijo, tal vez no sabemos tanto de botánica, ¿no? Tal vez podemos ver las hojitas. ¿Por qué no esperas? Regala, cuídala y vamos a ver si da fruto. Ahora, si te sale una palta, entonces resulta que te dieron otra cosa. Pero necesitas tiempo. Y por sus frutos los conoceréis. ¿Cuáles son esos frutos, hermano? ¿Viste esa lista? Esa lista es de carácter. Es amable, es apacible, es pendenciero. Se lo conoce por pleitos. Ese es su fama. Está descalificado. Ya sea por los de dentro o por los de afuera. Hermanos, tienes toda una lista preciosa que es clara y evidente cuando has pasado tiempo entre nosotros. ¿Tiene a sus hijos bajo techo en rebeldía? ¿Gobierna bien su casa? Son esas cosas que tú y yo debemos analizar con toda transparencia y ver, ¿no? ¿Por qué es importante? Porque hay falsos maestros. En ese contexto, ahora mira lo que dice, ¿no? Acabamos de hablar del fruto y dice el verso 21, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Te diste cuenta? Hacer la voluntad, no solamente decir Señor, Señor, sino hacer. No solo decir, sino hacer. No escoges un pastor solamente por lo que dice. Qué bonito predica, qué bonito llora, qué bonito expone, grita mucho, golpea el púlpito, no lo golpea, te mira, te apunta. No por lo que dice. ¿Hace la voluntad del Padre? Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor. Y mira lo que dicen estos que no van a entrar al cielo, no van a tener vida eterna, no entrarán a la vida eterna con cielos nuevos y tierra nueva. No son hijos de Dios, son hijos del diablo. ¿Qué dicen estos hijos del diablo? Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre no echamos fuera demonios, y en tu nombre no hicimos muchos milagros. Hermano, date cuenta, estas, vamos a decir, evidencias que ellos presentan, son evidencias muy llamativas. Hemos profetizado. Hemos echado demonios. Hemos hecho sanidades. ¿Y qué les dice Cristo? Entonces les declararé, nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. No es eso que presentan que es tan llamativo. Actualmente, ¿qué sería un equivalente, no? Podemos decir, no es alguien que visita hospitales y que tal vez viene a la iglesia, predica muy bonito, habla muy bien, profetiza. No, cuando ora, uno ora en una tonalidad tan especial. Hermanos, carácter. Hacer la voluntad. Y estas cosas son muy llamativas, muy espectaculares, pero no son creyentes. Así que si tú hubieras estado delante de uno de ellos y lo ves sacar demonios, no, pastor tiene que ser. Es raro. Y tú le ves, ora, se sana o no, sano, no, pastor tiene que ser. Profetiza, ¿no? Bueno para hablar retórica. No, pastor tiene que ser. Lo siento, hermano. Tal vez estás escogiendo un inconverso. ¿Qué es lo que se debe ver? Esa lista que te he dado de 26 cosas, 26 cualidades de carácter que las ves a través del tiempo. Así que, hermanos, ¿por qué es importante? Es porque hay falsos maestros, hay falsos profetas. ¿Por qué es importante que analicemos esta lista, no? Aparte de que hay mucho peligro, también podemos ver, si vamos a Hechos capítulo número 20, estas personas a las cuales estamos evaluando estas cualidades van a cumplir ciertas funciones que son clave, que son muy importantes para el ministerio de la iglesia y la misión de la iglesia. En Hechos capítulo 20, cuando Pablo está en Mileto, llamando a los ancianos de la iglesia de Éfeso, él va a dar ciertas instrucciones. Y mira bien
¿qué se dice de estos hombres llamados al ministerio? Hechos capítulo 20, verso 17, dice así: enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. ¿Qué son? Ancianos no por edad, hermano, no es de que tienes que verle las arrugas y hay una cantidad de arrugas para que entre a la categoría de anciano. En sí, ancianos, vas a ver que esa terminología la usaban los judíos para personas que representaban al pueblo. Desde el tiempo de Moisés, cuando Moisés fue enviado a sacar al pueblo de Egipto, les dice que se reúnan, que traigan a los ancianos, representantes, que luego tenían que ellos juzgar. Así que ellos estaban, cuando había un conflicto, iban a los ancianos para que ellos den un veredicto. Si tú tenías un problema con tu prima, tu hermana, algún pariente, ibas donde los ancianos, presentabas el litigio y él les daba un veredicto. Así que estas personas, hermano, que tú estás escogiendo, van a estar para poder pacificar la iglesia. Y va a haber un momento en el cual van a estar dos personas con conflictos y ahí va a estar este pastor, este obispo, este anciano, para decirles cómo ve este aspecto y cuál es el veredicto. Yo veo que tú estás mal, tú estás bien. Y por si acaso, hermanos, ahí necesitan personas que tengan un buen carácter. ¿Por qué? Algo breve que te puedo explicar. Algunas veces me tocó, y ya les dije, algunos que ya saben acá de la iglesia, cuando hay conflicto entre dos hermanos, les digo: hermanos, se están sentando los dos, quiero decirles que yo voy a buscar ser transparente y glorificar a Dios. Y les digo algo, tal vez saliendo de esta reunión tú ya no vas a estar peleada con él o con ella, y tú tampoco vas a estar peleado con él o con ella. Tal vez los dos se van a liar y van a estar peleados conmigo después. ¿Por qué? Porque les voy a decir lo que yo veo que es bíblico. No estoy aquí para tener favoritos. No estoy aquí para ver quién es el rico, quién es el pobre. No estoy aquí para ver quién es mi pariente o quién no es mi pariente. Así que estas personas son ancianos, son personas que van a estar para dar dirección y un juicio justo. Y cuando se eligen también jueces, en el libro de Deuteronomio se menciona en el capítulo 1, ¿no? Se busca personas íntegras que aborrezcan el soborno. Porque es así como nosotros actuamos. Y así, hermano, como hay policías corruptos, hay pastores que aceptan sobornos. ¿O acaso tú no has escuchado de profesores que vienen los papás con regalos, equipos de sonido y demás para aceptar el soborno y hacer pasar a su hijo? ¿Acaso no lo has visto? Yo sí, muchas veces. Y hermano, hay pastores que dan favoritismo a aquel que les da una computadora, un auto, una ofrenda especial. Tú tienes que ver esos hombres que no amen el dinero, que sean fieles a Dios. Van a juzgar. Así que tú solito te estás poniendo la soga al cuello si escoges pastores corruptos, porque ellos van a juzgar. Son ancianos. ¿Qué dice más adelante, hermanos? Si podemos ver en la palabra de Dios en el verso 28, ¿qué se les menciona? Seguimos en ese grupo. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. ¿Qué es un obispo? La palabra griega episcopos está hablando de un sobreveedor. Es alguien que no va a estar metido en todo, pero va a estar supervisando. Tiene que saber cómo se realizan las cosas. Va a supervisar cómo está el trabajo con los niños, el trabajo con las mujeres. Va a estar supervisando cada área que se está realizando en la iglesia. Tiene un trabajo en el cual él va a estar velando por esos líderes, pidiéndoles cuentas para que todo marche bien. Así que aquí tienes un supervisor, un sobreveedor, alguien que delega y tiene que pedirles cuentas. Así que si en un futuro tú te quejas, uy no, el pastor le ha puesto de líder a cargo a la peor persona. Entonces escogió ese pastor. Él tiene esas funciones ahora de delegar áreas y de quitar a ciertos delegados. Así que más vale, hermano, que escojamos buenos pastores que puedan ellos delegar a personas fieles. Ellos son sobreveedores. Y luego dice al lado, en el verso 28, os ha puesto para que apacentéis la iglesia del Señor, la cual él ganó con su propia sangre. Así que ellos también son pastores, están para apacentar
las ovejas de Dios. ¿Qué hace un pastor, hermanos? Un pastor de la vida real. Cuando hablamos de un pastorcito, tiene que cuidarlas, velar, observar, alimentar, y como las ovejas son tan tontas, él tiene que dirigirlas para todo lugar. Así que, hermanos, esta persona va a tener una función de liderazgo, de tomar iniciativa, de que ministerios nuevos se abran o no se abran o se cierren. Va a tomar la acción también de enseñar a la iglesia. Él va a estar al frente predicando la palabra de Dios y tiene que hacerla fielmente. Mostrarles la Biblia y no andar simplemente contando 30 minutos una anécdota, sino tiene que mostrarles la palabra. Es un trabajo, hermanos, muy importante. Y si tienes una pieza tan importante, tú, hermano, y tú no eres fiel al discernir y examinar bien, puedes padecer grandes consecuencias. Tú y yo. Creo que hay casos muy curiosos que tenemos en la vida. Hace un tiempo atrás, estaba en Santa Cruz. No ahora, hace mucho tiempo atrás. Estaba todavía recién casadito, muy jovencito, y un hermano en la iglesia, en una iglesia allá en Santa Cruz, una iglesia muy grande, unas 500 personas, me dijo: Ángel, ¿será que puedes enseñar una clase de noviazgo a los jovencitos? Y yo, claro, puedo, temblando, ¿no? Puedo. Y reunieron a los jóvenes y me tocó hablar de noviazgo. Hice algo que fue tener papelitos, lápices, y les entregué a los jóvenes y les dije: por favor, escriban en esa hoja de papel, sin poner su nombre, pongan qué cualidades esperan de su futura pareja, ¿no? ¿Qué cualidades ustedes quieren que tenga su futura pareja? Y había uno joven que me acuerdo que cuando revisé había puesto, ¿no?, que sea de piel blanca, rubia, ojos azules, y decía de piernas largas, que sirva en la iglesia, ¿no?, que sea una fiel ministra. Y yo quería como que bromear con ellos y les dije: por si acaso les he entregado hojas, les he entregado lápices, como ustedes han visto, todos ahorita están con su lápiz, se los regalo, y no pongan su nombre, les dije. Pero les di lápices de diferentes colores y yo puedo reconocer ahora quién ha escrito cada cosa. Y ellos asustados estaban, ¿no? Y el que había puesto todas esas cualidades, le podía mirar y decir: es muy curioso todas las cualidades que has pedido, pero quisiera preguntarte a ti, ¿qué estás haciendo tú? ¿Qué ofreces tú? ¿Qué estás haciendo? ¿No sirves en la iglesia? ¿No trabajas en la iglesia? ¿No ministras? ¿No ejerces tus dones? ¿Eres un rebelde? Y la pregunta que le dije fue con mucho amor, pero tal vez un poco severa: ¿qué ha hecho esa pobre mujer para merecerte a ti? Tan buenas cosas. ¿Y para vos? ¿Qué mal ha hecho para que le dé Dios ese castigo? Y él estaba todo asustado y ofendido. Queridos hermanos, todas estas cualidades tenemos que buscar en nuestros pastores. Amén. ¿Cómo estamos nosotros? ¿Será que podemos decir lo mismo? ¿Qué ha hecho ese pobre hombre para que le pongan una iglesia tan rebelde? Una cantidad grande de divorcios, 2 mujeres, 3 mujeres, llenos de casos especiales, hijos rebeldes, todo un desorden aparte de la vida personal. No enseñan en sus casas, no enseñan la palabra de Dios. ¿Qué ha hecho ese pobre pastor? Tenemos nosotros que tener esas cualidades, hermano, para poder discernir a aquel que tiene esas cualidades. Yo creo que nuestros hermanos que tienen frutos en su casa pueden reconocer esos frutos en la calle. Pastor, yo reconozco fácilmente porque yo tengo un árbol de paltas, ¿no? Yo lo reconozco. Amén, qué bien, porque lo tienes. ¿Cómo vas a reconocer todas estas cualidades si es que tú no las estás teniendo? Tenemos, hermanos, que nosotros también tener esas cualidades. Así que cuando hablamos de qué se requiere para una correcta examinación, esta lista de requisitos claros. Muy bien, pero mucho cuidado. Son muy claros, pero nuestro corazón es oscuro. Segundo, una membresía piadosa. Ya que, como te dije, si no tienes una membresía piadosa, ¿cómo vas a reconocer líderes piadosos? No vas a poder. Porque tú vas a pedir lo que no eres y no vas a reconocer
los que genuinamente tienen esas buenas cualidades, porque tú mismo no las tienes. Así que una iglesia está llamada a vivir lo que pide. En Primera de Juan, cuando Juan está escribiendo esta precisa carta, a ver, recuérdenme, ¿cuál es el apodo de Juan? El discípulo del amor, ¿no? El discípulo del amor. ¿Y cuál era el apodo de Santiago? El que ha escrito la epístola a Santiago, de Santiago. Y Alejandro sabe. Dice que a él le decían rodilla de camello, ¿no? Yo sé que no es un bonito apodo para las chicas, para los chicos tal vez, rodilla de camello, pero significa que tenía muchos callos en la rodilla, tanto orar. Ahora, el discípulo del amor va a escribir Primera de Juan, capítulo 1, 2, 3, 4, 5. ¿Sabes de qué habla? ¿Cómo reconocer verdaderos creyentes? ¿Cómo puedo saber que yo soy salvo? Primera de Juan. Fíjate, ¿confiesas tus pecados? Porque los verdaderos creyentes pecan, pero confiesan sus pecados. ¿Amas a tu prójimo? ¿Amas a tu hermano? Porque eso también te dice Primera de Juan. El que no ama a su hermano no ha conocido a Dios. Es hijo del diablo, te dice. Te habla del anticristo. ¿Y quiénes son los anticristos? Salieron de nosotros porque no eran de nosotros. Y te habla bastante de ese amor, de esa doctrina, pero de esa doctrina donde tú ves una doctrina viva, que es una vida en obediencia, mortificando el pecado. Es en Primera de Juan donde dices, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, ¿verdad? Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. ¿Y qué es el mundo? Los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida. Aquel que es verdaderamente salvo, ama a su prójimo, ama a Dios. Y también Juan te dice, amados hermanos, no amemos de boca, de palabra solamente, sino de hecho y en verdad. Porque si le dices yo te amo, pero ves a tu hermano padecer necesidades y no le ayudas, y le dices ve con la paz de Dios y lo dejas ahí todo hambriento, ¿cómo es que lo amas? Mentira. Así que hermanos, es un libro maravilloso. Y cuando alguien me dice, pastor, ¿cómo puedo saber que soy salvo? Primera de Juan. Pero ¿sabes qué más? Es una espada de dos filos. Porque así como te enseña quiénes son salvos, implícitamente te enseña quiénes no son salvos. Pastor, ¿cómo puedo reconocer quién es un creyente genuino? Primera de Juan. ¿Cómo puedo reconocer a los anticristos? Primera de Juan. ¿Cómo puedo reconocer a los hijos del diablo? Primera de Juan. Hermanos, una iglesia está llamada a vivir lo que pide, así que esos requisitos cortan para los dos lados del pastor. Número uno, tú tienes que reconocer quiénes son esos pastores. Pero tú, hermano, tienes que vivir una vida de esa manera. Porque ese pastor o esos pastores los van a representar, nos van a representar. Y tenemos que tomar en serio eso. Es una pieza, como te he dicho, fundamental. Y si esa pieza falla, estamos en serios problemas. Hace un tiempo atrás estaba buscando neumáticos para mi automóvil y tenía que cambiar algunos neumáticos, pero no me alcanzaba para comprar los 4 y le dije al que me vendía, solo me alcanza para 2, ¿qué hago? Y me dijo, ¿sabes qué? Tus llantas están tan malas, las nuevas ponlas adelante y las viejas ponlas atrás, porque las nuevas son muy importantes. Si se revienta una de las llantas de adelante a toda velocidad y explota, estás perdido. Es muy importante que las llantas de adelante estén en pie. Ahora no estamos hablando de llantas. Y no estamos hablando de un carro. Estamos hablando de la iglesia de Cristo. Estas piezas, estos siervos, tienen, hermanos, que pasar esa examinación. Y por eso necesitamos una iglesia piadosa. Por ejemplo, cuando dice apto para enseñar, que hemos hablado, la pregunta viene ahora para todos ustedes. Hermanos, ¿ustedes están enseñando a sus hijos? ¿Están teniendo devocionales familiares? Como el pastor Andrés nos ha dicho hace 2 semanas, ¿estás enseñando a tu esposa? ¿Eres tú también apto para enseñar? Cuando estás enseñando, te impacientas y le das un coscorrón a tu hijo. ¿Por qué no entiende? ¿Le jalas de la oreja? ¿Eso no es ser apto para enseñar? Si tú toleras ese maltrato, cuidado que el pastor no sea apto para enseñar y maltrate hermanos. Y al primero que no comparta, y el que no comparte esto, disciplina posiblemente. Ya está ahí con el chicote en la mano, como si él tuviera la potestad de disciplinar a quien él quiere. ¿Es apto para enseñar?
corrige con mansedumbre, se reúne con ellos. Y es algo que luchamos. Hace unos años atrás había un hermano que nos visitaba que estaba andando en mala doctrina. Y al final le dije, si tú fueras miembro, esto sería causa de posible disciplina eclesiástica, pero no eres miembro. Ahora, ¿fui muy duro? Claro que sí, mi esposa fue presente. Pero tuvimos antes de esa reunión 3 reuniones, con una separación de por lo menos un mes cada una. Porque le decía a mi esposa, tengo que ser paciente, tal vez se arrepiente. Tengo que ser paciente, tal vez cambie. Recibió instrucción de tal persona en Europa. Voy a llamarle. A ese su instructor que a mí, me parecer, le dio mala instrucción. Quiero hablar con ese maestro. 1 mes, 2 meses, me reuniré con él, me reuniré con su esposa. 3 meses o más. Para luego al final decir, si fueras miembro estarías en una posible disciplina eclesiástica. Pero necesitamos, hermanos, ejercitarnos en eso. No significa que un pastor, por querer enseñar la sana doctrina, caiga en una impaciencia, en pleitos y se deje llevar por la cólera y la ira. Así que, hermanos, tienen que ser aptos para enseñar. Pero ¿cómo vas a reconocer eso? Porque tú enseñas. Pero pastor, aquí dice que los pastores tienen que ser aptos para enseñar. No dice la iglesia, querido hermano, entonces no has leído la Biblia. Porque en Deuteronomio capítulo 6, ¿qué nos dice la instrucción de la palabra de Dios? Que tenemos que amar al Señor nuestro Dios con todo nuestro corazón, alma, mente, fuerzas. Amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y estas palabras que te enseño hoy las enseñarás a tus hijos. En tu casa, fuera de la casa, en los postes de tu puerta. No significa que ahora vayas a clavar como Lutero versículos bíblicos a tu puerta, sino que en todo momento les enseñes la palabra de Dios. En todo momento. Así que tú tienes que ser apto para enseñar. No amante del dinero. Así que te voy a dar una manera en la cual podemos reconocer a los pastores que aman el dinero. ¿Está bien? Te doy una, y sé que puede haber muchas, pero te voy a decir una práctica que yo vi con el tiempo. Ahora que recuerdo, esta la leí en un libro de Mark Dever. Decía, si tú quieres ver que un pastor ama el dinero, haz lo siguiente. Oren y analicen, y específicamente tal vez con los diáconos, esto es muy importante. Pregunten su lista de visitación del pastor. Pregunten su lista de visitación. ¿A quiénes visita? No te digo que es el único elemento, hay muchos más, pero este es uno. Si tú ves en su lista de visitación, ya, visita seguido, pero creo que a todos los que tienen anillo de oro y vestido espléndido, y a los otros no les visita. Tal vez es porque tiene cierta inclinación a cuidar con acepción de personas. Mucho cuidado. Pero ya que estamos analizando ahora una iglesia piadosa, hermano, ¿cómo vas a reconocer que él no es amante del dinero si tú eres amante del dinero? Si tú, lo primero es tu trabajo, después tu familia, después la iglesia. Si tienes que sacrificar algo, sacrificas la familia, sacrificas a tu iglesia. Querido hermano, mucho cuidado si tú eres amante del dinero. En sí, algo que también quisiera ver es que ustedes puedan analizar, y eso también se tiene que hacer con las ofrendas de la iglesia. ¿Somos conocidos como una iglesia generosa o una iglesia retenedora? ¿Busca más ser generosa y dar y expandir el reino? ¿O todo es yo y una acumulación vana? Porque si tienes una iglesia que es amante del dinero, van a escoger pastores amantes del dinero. Hermanos, tenemos que ver todos estos requisitos a la luz de la palabra de Dios. Y en Mateo capítulo 9, verso 37. Mateo capítulo 9, verso 37, dice la palabra de Dios así. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros son pocos. Y aquí viene otra parte, hermano, muy importante. ¿Cómo disciernes si una iglesia es amante del dinero? Te dije, fíjate si es generosa en apoyar o busca solo retener. Segundo,
¿Sus obreros están bien tratados? Porque la mies es mucha y los obreros son pocos. Y yo, hermano, me siento con toda la libertad de decirte esto, aunque soy pastor, porque está en la palabra de Dios. Y algún día te dije, no sé si el Señor me cumple ese deseo, pero te dije, tal vez algún día no esté de pastor y esté como oveja una vez más, sentadito, apoyando, sirviendo, trabajando. No te digo que no, voy a seguir visitando, haciendo, pero sin el cargo. Tal vez Dios me lo permita. Pero ¿saben qué, hermanos? La mies es mucha y los obreros son. Tenemos que cuidar también de nuestros siervos. Y yo creo, hermanos, que en mucho tiempo hemos sido negligentes. En mucho tiempo. Y lo digo, hermanos, porque a través de eso también yo veo un cambio de bendición en nuestra parte. Resulta que durante muchos años no estábamos velando por lo que son nuestras autoridades. Y ellos han servido de puro corazón, con amor, siempre con gozo. Pero siempre, tristemente, durante muchos años, nuestra prioridad era pagar un alquiler antes de cuidar de los obreros. Y te digo algo, hermano, nuestra prioridad siempre debe ser estos obreros para que trabajen y ministren en la iglesia y expandan el reino de Cristo. Si tienes que escoger entre un lugar bonito y pastores que no están bien cuidados, más vale que tú escojas pastores bien cuidados y tal vez un lugar no tan bonito, que es lo correcto, es lo bíblico, porque la mies es mucha y los obreros son pocos. Y luego Pablo va a decir más adelante, no, ¿quién fue soldado a sus propias expensas? Nadie, eso es ridículo. ¿Cómo reconoces a una iglesia amante del dinero? Retiene, guarda, prefiere cortar lo más posible lo que sea el mantenimiento de los pastores o de los misioneros. Tenemos que velar por esos siervos. Con mucho amor les digo, hermanos, hemos estado en esta plantación en Santa Cruz tratando de velar eso. Apoyarles lo más que se pueda en nuestras posibilidades. Porque la mies es mucha y los obreros son pocos. Y si son tan pocos, por lo menos quiero tratarlos lo mejor posible. Ser hospitalarios, llevarlos a comer, compartir con ellos. Han tenido un llamado, van a dejar cosas, van a sacrificar mucho por el Señor. Están bienvenidos. Así que, hermanos, mucho cuidado con eso. Finalmente, dice que gobierne bien su casa. Entre los requisitos, esta membresía piadosa, hermanos, hay también una sujeción así. ¿Tienes a tus hijos en sujeción? Tus hijos están en sujeción, los que están bajo tu casa. Tienes que orar, tienes que pedir, tienes que clamar. Claro que sí. Ahora, el punto es que a ti no te descalifica para ser miembro. Pero que tú estés trabajando en ello es algo bueno. Y te va a ayudar a reconocer a los buenos pastores. Algo que quisiera mencionar con respecto a ese requisito, vamos primero, hermanos, a 1 Timoteo. Algo que quisiera mencionar rápidamente de ese requisito. Dice así en 1 Timoteo capítulo 3. Verso 4. Que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Solamente algo breve ahí. Hermanos, dice que sus hijos tienen que estar en sujeción, ¿verdad? ¿Sí? Que tenga a sus hijos en. Pero añade algo, y creo que es muy claro esto. Que tenga a sus hijos en sujeción con honestidad, con honra, de manera digna. Todo eso implica esa palabra. Tiene que tener a sus hijos en sujeción, pero de manera digna. Porque hay una sujeción indigna, ¿no? ¿Cuál puede ser esa sujeción indigna? Hacer que se sometan por terror a ti, ¿no? No es eso. Tienen que ellos aprender a someterse a ustedes por amor. Porque es su obligación delante de Dios. ¿A veces hay castigo? Claro que hay castigo. Pero no es el terror el mayor motivador. Tampoco es por manipulación. Porque hay tantos pastores que tristemente sus hijos a veces se quejan de mi papá es el pastor, he tenido una vida condenada. Y he visto varios. Y en muchos casos fue por la manipulación que les han dado a sus hijos. Te voy a contar solo un ejemplo. Había un pastor que lo dijo de manera muy orgullosa, pero yo estaba ardiendo mi corazón. Muy jovencito yo lo escuché decir, mis hijos un día estaban jovencitos, creyentes y en rebeldía. Estaban andando tan mal que los hermanos ya me observaron y me dijeron, pastor, sus hijos están mal. Así que yo me reuní con ellos
dijo este mal perverso pastor. Y los reuní a una mesa y les presenté en la mesa un uniforme de heladero y les dije, hijos, por su culpa voy a perder mi cargo del pastorado, tengo que mantener una familia y como yo he estudiado solo teología toda mi vida, heladero seré por su culpa. Y sus hijos, no, papá, por favor, no. Así que así les corregí yo. Eso es indigno. Los estás manipulando. Les estás diciendo, sométanse para que tenga dinero. Por mi cargo. Lo más bíblico que tenía que hacer este pastor era decir, si realmente están así y no cambian, queridos hermanos, tengo que ocuparme primero de mi casa. No manipules a tus hijos. Que no sea una sujeción sin honra, indigna. Porque luego esos niños se convierten en hombres y se dan cuenta que los has manipulado. Y ahora tienen un ejemplo de un cristiano pastor que por el dinero manipula a sus hijos. No quiere que se sometan genuinamente. Solamente está cuidando su cargo. Así que hermanos, ¿cómo está la sujeción en tu casa? ¿Te estás esforzando, estás orando, estás clamando? ¿O solamente quieres manipular y por las apariencias? Por eso se requiere una membresía piadosa. Y hermanos, hemos hablado de que necesitamos requisitos claros. Tenemos esa lista. Hemos hablado que necesitamos una membresía piadosa. Les estaba apuntando a ustedes también que tenemos que ser piadosos. Ahora vamos a hablar de que se necesita un tiempo adecuado. Necesitamos ver fruto y el fruto requiere tiempo. Así que todas estas cualidades que hemos estado viendo requieren tiempo. No es algo que tú vas a analizar simplemente en un mes. Se requiere tiempo. Vamos a preguntar a los solteros. Cuando tú estás pensando casarte, ¿cómo vas a reconocer que esa mujer es piadosa? No es le voy a preguntar, no es en una sola cita, es de vivir, verla, conocerla, cómo reacciona, qué hace, qué no hace. ¿Se enoja, no se enoja? ¿Cómo se enoja? Y eso es a través del tiempo. A través del tiempo tú puedes reconocer esas cosas. Por eso la terminología de fruto es importante, que requiere tiempo. El carácter también se revela a través del tiempo. Por ejemplo, ¿cómo van a reaccionar algunos pastores con respecto a estas elecciones? Eso sucede cada ¿cuántos años? 3 años, 4 años, 5 años. A través del tiempo tú los conoces. Ese tiempo es clave, revela cosas el tiempo. Por eso a veces cuando me dicen, pastor, he hecho todo, no sé qué más hacer, muchas veces le digo, hermano, si tú tienes una planta y la riegas, la cuidas, la abonas, no tienes que hacer nada más. Ahora necesitas tiempo. Si le sigues echando agua, la vas a ahogar. Ahora necesita tiempo. Así que estas personas que van a ser evaluadas, hermanos, es a través del tiempo. Tienes que velar que a través de ese tiempo pueda revelarse realmente lo que está pasando ahí adentro, hermanos, del corazón. Y estamos tristemente nosotros ahora en una cultura que quiere todo instantáneo, ¿ya? Bíblicamente son cosas de carácter que se revelan a través del tiempo. Van a venir las elecciones recientemente y ahí se va a revelar quiénes son los pastores que más peso por la congregación tienen, más peso por la política, ¿no? Mucho cuidado. O tal vez que alguno ya tenga una tendencia política que quiera impartirla a la iglesia. Peor todavía. ¿Cómo reconoces eso? A través del tiempo. Y estamos en un tiempo de que queremos todo instantáneo. Papas fritas instantáneas, pipocas instantáneas. Todo instantáneo, y también estamos en el tiempo donde hay más cáncer. Porque esas cosas instantáneas tienen ciertos preservantes que son dañinos. Y por eso también, hermanos, ahora se toma, tristemente, evitando ver esas cualidades bíblicas y se toma la rápida por urgencia y es ahí donde vienen problemas, cuando no se espera el tiempo adecuado. Hermanos, algo breve. Tú tienes que ir a comprar un automóvil. ¿En qué horario del día lo vas a comprar? ¿Cuando es de día o cuando es de noche? De día tengo que ver todo, ¿no? A la luz del sol. ¿Qué más, hermano? Cuando tú encuentras a alguien que te está dando una oferta, pero espectacular, y te dice, ya no más, tenemos 2 minutos para hacer esta transacción, ¿qué haces? Sí, lo haré en 2 minutos. No. Cuando alguien quiere que sueltes dinero así muy rápido, mucho cuidado, tal vez es una estafa. Mucho cuidado con tomar elecciones a la rápida.
Y la clásica excusa es que hay una necesidad grande, tenemos que omitir tal vez algunos requisitos, porque estamos urgidos de pastor, querido hermano. No caigas en la desesperación. En esa hermana desesperada por casarse que no puede soportar estar sola y se casa con un inconverso. Dice, no os unáis en yugo desigual. Y se une en yugo desigual porque está desesperada por tener pareja. O el varón que hace lo mismo, desesperado y se une en yugo desigual en su desesperación. Esta iglesia no tiene que escoger un líder a la rápida, omitir el tiempo simplemente porque tiene una necesidad. Estamos, hermanos, en esa cultura y tenemos que tener mucho cuidado. Tanto así que en esta cultura ahora, aunque nosotros reconocemos que el matrimonio está instituido por Dios, tristemente la sociedad tiene una alta tasa de divorcios. Y no sé si no sé si pudiste revisar en tu casa, te conté que si tú vives en Bolivia, tu acta de matrimonio o certificado de matrimonio, en la parte de atrás que lleva solicitud de anulación de matrimonio. ¿Ay? ¿Por qué lo han hecho ahí? Recuerdo cuando me casé y lo primero que hice fue mostrarle eso a mi esposa. ¡Ay! Ella no sabía si romperlo o no romperlo porque también es el acta de matrimonio. Y yo me sorprendí, ¿cómo puede estar ahí a la vuelta solicitud de divorcio ¡Ah! ¿Por qué lo pusieron ahí? Porque así de frágil y falso es ese compromiso de pacto. Si en las bodas vemos eso, hermanos, mucho cuidado porque en la iglesia tenemos que buscar a través del tiempo esos obreros fieles. Quisiera finalizar, hermanos, con dos versículos que son muy importantes, que están vinculados con lo que es la elección de estas autoridades. Primero, vámonos a Éxodo capítulo 18. Y con esto voy a estar terminando, que ya me pasé la hora. Éxodo 18, hermanos, entonces rápidamente. Dice la palabra de Dios así. Éxodo capítulo número 18. ¿Estamos ahí? Verso 21. Moisés tiene que escoger jueces. Moisés, ahora para delegar el trabajo, porque es mucho para él, tiene que escoger jueces. 70 de todo el pueblo para que le ayuden a juzgar. Su suegro fue el que le dijo esa recomendación. Vas a desfallecer. Si no escoges otros jueces y tú juzgas todo, tu corazón va a desfallecer y vas a desmayar. Así que él le dice, sí, tienes razón, lo tengo que hacer. Y dice la palabra de Dios, además escoge tú, mucho cuidado esas palabras, escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud. Ahí ves. ¿Cómo reconoces esas virtudes? A través del tiempo. Temerosos de Dios, a través del tiempo. Varones de verdad, a través del tiempo. No eran mujeres las juezas, eran jueces varones. Varones de verdad, que aborrezcan la avaricia. O sea, no solamente no tienen que tener amor al dinero, aborrecen la avaricia. Ponlos sobre el pueblo por jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10. Ellos juzgarán al pueblo en todo tiempo, y todo asunto grave lo traerán a ti, y ellos juzgarán todo asunto pequeño. Así aliviarás la carga de sobre ti y le llevarán ellos contigo. Hermanos, ¿quién tenía que escoger a estos jueces? ¿Quién tenía que escoger a esos jueces? Cada uno. Verso 21. Además, escoge tú. ¿No? Oh, muy curioso. Pero pastor, no que somos congregacionalistas y la congregación es la que... leamos. Escoge tú, dice, ¿no? Verso 24. Y oyó Moisés la voz de su suegro e hizo todo lo que le dijo. Escogió Moisés varones de virtud entre todo Israel y los puso por jefes sobre el pueblo, sobre 1000, sobre 100, sobre 50 y sobre 10. Y juzgaban al pueblo en todo tiempo, y el asunto difícil lo traían a Moisés, y ellos juzgaban todo asunto pequeño. Y despidió Moisés a su suegro, y éste se fue a su tierra. Hermanos, estas cualidades tenían que cumplirse. Y Moisés tenía que escoger. Y uno se pregunta, pastor, pero aquí se ve mucho que fue Moisés el que los apuntó, no se ve la participación. Pero Dios es tan generoso que no nos deja ciegas, sino nos da un pequeño acercamiento de cómo se hizo todo esto. Deuteronomio capítulo 1.
Dice Deuteronomio capítulo 1, verso 9, en aquel tiempo yo os hablé diciendo, yo solo no puedo llevaros. Jehová vuestro Dios os ha multiplicado. He aquí, está hablando Moisés, hoy vosotros sois como las estrellas del cielo en multitud. Jehová, Dios de vuestros padres, os haga 1000 veces más de lo que ahora sois y os bendiga como os ha prometido. Verso 12. ¿Cómo llevaré yo solo vuestras molestias, vuestras cargas y vuestros pleitos? Dadme de entre vosotros de vuestras tribus, varones sabios, entendidos, expertos, para que yo los ponga por vuestros jefes. Moisés los iba a poner. ¿Pero qué hizo? Tráiganme ustedes, para que yo los ponga a ellos. Verso 14, y me respondisteis y dijisteis, bueno es hacer lo que has dicho. Y tomé a los principales de vuestras tribus, varones sabios, expertos, y los puse por jefes sobre vosotros, jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10, y gobernadores de vuestras tribus. ¿Se dan cuenta, hermanos, cómo es este orden? Moisés tenía que ponerlos. Pero él, ¿cómo va a reconocer de toda la gente quiénes tienen estas cualidades? Tiene que pasar tiempo con ellos. Así que le pregunta, tráiganme entre ustedes. Así que hubo esos dos niveles. Pueblo, tráiganme, y ahora de ellos yo escogeré quiénes serán. Hermanos, pero estas cualidades las ves repetidas. ¿Te diste cuenta cómo decía que aborrezca la avaricia? Tiene un vínculo muy importante. Nos va a representar, hermanos. ¿Y sabes cuál es la bendición y la maldición de la representación? Que en tu representación, en la representación que tuvo Adán sobre ti, te trajo maldición, muerte, condenación y un infierno. Pero bajo la representación de Cristo, si tú eres creyente, tienes vida eterna, el perdón, la salvación y la vida eterna. Amén. Si tú escoges malos pastores, todo aquello que hagan ellos perverso, Dios va a rendirte cuentas a ti. Tú vas a rendir cuentas. Si manipula a sus hijos, tú rendirás cuentas. Si él tiene pleitos, causa divisiones y a futuro maltrata ovejas, tú vas a recibir también tu parte de condenación. Pero si escogemos pastores fieles, piadosos, no perfectos, recibirás la recompensa. Todo aquello que también hacen los pastores, todo mi horario de 40 horas que procuro hacer semanales para enseñar, para predicar, para discipular, para evangelizar, tú tienes tu parte. Hermano, escojamos bien. La siguiente semana vamos a ver de esas 26 cualidades un pequeño resumen, pero el día de hoy estamos terminando entonces con el mensaje confiando en lo que es la dirección de Dios a través de una iglesia piadosa y de un tiempo prudente. Oremos.